Hoy vamos a hacer una pausa de la serie que estamos estudiando sobre amor, belleza y sexo. Hoy vamos a estudiar un texto acerca de Cristo, pero visto desde el Antiguo Testamento y cómo Él aparentemente fue cortado, fue desechado, fue derribado, fue desarraigado y en medio de eso se levantó. Así que abran sus Biblias en Isaías capítulo 53. Le pido el favor, abra su Biblia en Isaías 53. Y tenga en su corazón la capacidad de seguir abiertos a adorar a Dios. La capacidad de estar aquí para decirle: Señor, tú eres bueno, tú eres santo, y mi corazón está aquí, Señor, esta mañana quebrantado porque te necesita. Te invito a que ores conmigo. Señor, gracias. Que tu palabra, Señor, como cantábamos, sostiene. Y hoy rogamos que nos sostenga con ella. Señor, tal vez tenemos para iniciar una semana larga, una semana diferente, pero sabemos que tú estás obrando. Señor, hoy iniciamos una nueva semana para darte la gloria y pedimos que tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Si tiene Isaías 53, le pido el favor que me siga. Si puede leerlo en voz alta y tiene Reina Valera, hágalo. Si tiene otra versión, lea mentalmente para que no suene. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Y se quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la palabra del Señor. Cada vez que yo me acerco a Isaías 53, yo no sé ni qué pensar, porque es que
Parece un texto del Antiguo Testamento que hubiese hecho, elaborado, que hubiese sido escrito en el Nuevo Testamento. Porque describe a la perfección toda la historia, resume todo acerca de Jesús. El libro del profeta Isaías fue escrito precisamente, pues como la tradición lo acepta, por el profeta Isaías, quien profetizó en un momento crucial en Israel, cuando en medio de toda clase de dificultades, Israel descarriándose, el reino ya dividido, hecho nada, no tenían esperanza y cada quien iba por su lado, se levanta un profeta que quiere con palabra de Dios exhortar al pueblo a arrepentirse de sus pecados, pero también edificarlos con una palabra que también lleva consuelo. Y esto es parte de la profecía que él va a dar. Así que quiero empezar por el principio. Y yo no sé cuál es la condición en la que esta mañana tú has venido. Si tal vez has venido más agotado que de costumbre. Si tal vez has venido feliz por tu condición, pero te preocupa la condición de algún familiar, de algún amigo. No sé si alguien acá tiene conflictos internos, muy probable. Tal vez otros conflictos a nivel familiar, otros a nivel laboral, otros a nivel de iglesia. Pero cada uno tiene en especial algo que puede estar tocándolo y haciendo sentir: hoy necesito restauración de parte de Dios. Y hoy quiero que la palabra sea quien te restaure. Y el texto empieza de una manera preciosa. Y es con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, uno cuando ve un mensaje que empieza así, debe entender que tiene un contexto. Y el contexto era arrepentimiento. Isaías estaba pregonando arrepentimiento para un pueblo. Estaba pregonando juicio. Y la gente no le creía. Hermano y hermana que tú estás en este lugar, visita que has venido a este lugar, ¿alguna vez te han compartido del Señor y has creído a su anuncio? ¿Será que siendo creyente puedes decir: sí, yo he creído al anuncio? Pero cuando examinas la vida que llevas, parece que no hubieses creído a ningún anuncio, sino el anuncio de Coca-Cola porque la tomas, el anuncio de arroz no sé qué porque lo comes, pero no el anuncio del Señor. Y el texto empieza con esa pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y en medio de preguntar, ¿quién ha creído? ¿Quién ha escuchado la palabra y se ha atrevido a caminar por ella? Viene el versículo 2 y va a decir: ¿saben qué? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. En el Nuevo Testamento este texto es citado un par de veces. Pero a mí me recuerda, el viernes compartíamos al inicio algo sobre Felipe y el etíope. Y preguntaba a un etíope que iba camino, que no conocía de Dios: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o lo dice de otro? De hecho, para el pueblo judío, este texto lo aplican directamente sobre el mismo Israel, porque Israel iba a ser quien iba a anunciar a las demás naciones la grandeza de Dios, quien iba a anunciar que Dios era Dios no solo de Israel, sino para todos. Pero como el pueblo de Israel no pudo cumplir, entonces tuvo que Dios hacerse hombre en Jesús, cumplir la parte que Israel no cumplió y venir de una manera que nadie esperaba. Este texto empieza a abrir la apertura que el siervo de Dios, el que vendría para traer salvación, pasaría por tribulación, pasaría por momentos difíciles. Hoy estamos escuchando un evangelio
por muchos lugares que nos lleva a pensar que el Hijo de Dios vive una vida perfecta, vive una vida en mansiones, vive una vida con casa, carro, beca, que lleva una vida donde no le pasa nada, donde no llora. Pero hermanos, los cristianos también lloran. El Hijo de Dios lloró, el Hijo de Dios sufrió. Y este texto abre la puerta a entender, y yo no quiero hoy decirles que hay que sufrir, no. Pare. Tampoco pare. Hermanos, lo que quiero decirle es que el siervo de Dios sufrió por usted y por mí, para que entendamos que en medio de la vida también podemos encontrar episodios de sufrimiento. Pero que así como Él venció, nos ha dado la victoria a nosotros. Y por Él podemos vencer. Hermano, yo no sé en qué área de su vida siente usted que está fracasando. No sé cuál es el pecado cíclico, como he dicho en innumerables ocasiones en otras enseñanzas, que usted sigue cayendo. No sé si tiene que ver con la mentira, si tiene que ver con la falta de fe, si tiene que ver con lo sexual, si tiene que ver con lo que se trata con la moralidad o con la honestidad. Yo no sé, pero usted sí lo sabe. Y quiero exhortarle esta mañana a que renuncie a ese pecado, a que se atreva de una vez y para siempre a decir ya no más, a que si hay algo que le está atormentando, a que dé la cara y le haga frente. Hermano, usted y yo pecamos, pero tenemos que renunciar al pecado, arrepentirnos. Subirá cual renuevo delante de Él. El Hijo de Dios se atrevió a humillarse. ¿Por qué la iglesia hoy no quiere humillarse? ¿Por qué la iglesia hoy ya no quiere ni siquiera levantar sus manos? ¿Por qué la iglesia de hoy ya no quiere siquiera arrodillarse ante Él? Yo no sé si es que está involucionando el evangelio, yendo para atrás, en vez de evolucionar y cada día llegar a los corazones. Pero el texto dice, y como raíz de tierra seca. El texto empieza a profetizar Isaías que la condición del siervo de Dios llegaría a tal extremo que moriría. Llegaría a tal extremo que estaría como una raíz en tierra seca. ¿Y usted ha visto una plantica que está en una tierra seca? ¿Qué le pasa? Se muere. Y por eso el texto también tiene una parte que me gusta. Describe que al siervo de Dios, dice, le veremos más inatractivo para lo que deseemos. Le quita lo espectacular al Hijo de Dios. Le quita esa belleza con que lo pintan en Hollywood, con que lo pintan en muchas Biblias. Con esa barba bien arreglada, el pelo largo, tipo hippie así, la nariz fileñita, que muchas veces no corresponde a la tipografía, al tipo de persona. No corresponde. Pero en medio de todo, yo creo que necesitamos empezar a ver las cosas como son. Hoy pensamos, así como les dije, que pensamos que no hay sufrimiento, también pensamos que todo tiene que ser hermoso. Y el texto nos muestra que el Jesús que vino no era un Jesús hermoso ni atractivo. Pero Jesús vino así, sin atractivo, para que le deseáramos. Ahora, eso suena contradictorio. ¿Quién puede querer algo que no es bello? A propósito de la serie que estamos hablando de amor, belleza y sexo, veíamos que lo estético atrae, las formas, los lineamientos, todo eso. Pero Él vino sin atractivo. Ahora, el texto no se refiere solo al atractivo físico, porque a veces cuando nos suena atractivo uno piensa, no, en lo físico. No,
sino que no era lo que se esperaba de él. Y tal vez usted no es lo que esperan otros. Tal vez usted no es lo que está esperando su padre, su madre, su primo. Tal vez usted no es lo que esperan sus hijos. Y tal vez ha escuchado esas palabras que le decepcionan, que le dice un hijo, un padre, un hermano, pero es que tú eres así, o tú no eres. Yo las he dicho. Y creo que también me las han dicho. Y a veces no es uno lo que definitivamente espera. Y Jesús vino sin atractivo para que le deseemos. Jesús no vino como el mejor de todos. Jesús no vino con la cara de Brad Pitt como muchas hermanas desearían hoy. Jesús no vino así. Bueno, y el equivalente para los hombres. Jesús no vino como con la pureza de la hermana Teresa de Calcuta, pero con el cuerpo de ¿qué? No sé, de una super paisa, que es lo que muchas veces queremos las combinaciones. Hermanos, Jesús no vino así. Y saben, Jesús vino sin atractivo político. Jesús no vino como hoy, que solicitan poder político. Jesús no vino como hoy, que vino con poder económico de tener todo el dinero, pero sí tenía para sostenerse a diario. Pero sí Dios le prosperaba. Y Jesús sí trabajaba como carpintero y como predicador itinerante, porque iba a las sinagogas y cumplía también su misión. Hermanos, yo creo que hoy nosotros queremos que el evangelio sea de hermanos, hermanas, de pastores, de profetas, de apóstoles, que se vean grandes y todo el mundo diga ¡wow! Y el evangelio no es así, porque el que quiera ser grande debe servir a los demás. Y a mí me preocupa cuando a nosotros nos fascina ver todo lo grande y espectacular de las cosas. Hermanos, el poder de Dios no está ni en el templo chiquito ni en el templo grande. No está ni en el predicador que no es famoso ni en el que es súper famoso. Está en todo aquel que dispone su corazón para vivir para Él, para ser usado por Él. Y Jesús fue el siervo de Dios que desde el Antiguo Testamento se profetizaba y que hizo su voluntad. Por eso, cuando se veía muerto, resucitó en gloria. Y ese es el que están profetizando aquí. De hecho, una de las características que se muestra acerca de Jesús, según el versículo 3 de Isaías 53, es que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y muchas veces nosotros queremos, ahora no es que diga que hay que buscar ser desechado por todos, pero a veces queremos ser amados y queridos por todos. Pero muchas veces predicar la palabra de Dios va a costar en que te digan, oye, pero tú sí eres duro. Decir, estar en fornicación no está bien. Estar en adulterio no está bien. Estar robando, estar tomando lo que no debes tomar, estar guardando rencor, estar guardando falta de perdón, no está bien, te va a costar que te vean y te señalen. Decir, deja de estar haciendo chanchullo, te va a costar. Y yo creo que, hermanos, necesitamos entender que Jesús fue despreciado por eso, cuanto más no nos despreciarán a nosotros. Hermanos, Dios está llamando árbol de vida para las naciones esta mañana a que se arrepienta de la liviandad de la vida que ha llevado. Porque hemos querido llevar una vida simple, donde no somos capaces de meterlo todo como Jesús lo metió todo para salvar a la humanidad. Porque muchas veces estamos viviendo una vida mediocre, donde somos solo templistas,
Venimos a un templo físico y no queremos entregar nuestro corazón ni nuestra vida como el templo verdadero que adora a Dios. El verdadero templo no es estas paredes, es usted y soy yo. Así que levantémonos, hermanos. Ya basta de venir solo a la iglesia por venir. Ya basta de ser un hermano más o un asistente. Hoy quiero retarles a que como Jesús sirvió de todo corazón y lo hizo hasta la muerte, usted sirva a Dios hasta la muerte. A que tenga identidad de reino, a que se atreva a caminar en fe, así sea desechado entre los hombres, así sea varón de dolores y experimente quebrantos. Hermanos, el texto menciona profetizando eso, y Jesús recibió azotes, Jesús recibió el repudio, Jesús varias veces estuvo a punto de ser apedreado. Yo te pregunto, por decir la verdad, por hacer las cosas de forma honesta, ¿cuántas veces te han felicitado o cuántas veces te han dicho, pero qué te pasa? La invitación, hermanos, esta mañana es a que, por favor, así como Jesús dio todo, usted dé todo. Ahora el texto, Isaías 53, versículo 4, también tiene una esperanza aún mayor. Y es que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Si hay una esperanza aquí que debe alentarnos esta mañana, es que Jesús llevó por usted la enfermedad que está padeciendo. Y es que Jesús llevó por usted eso que dicen que es incurable, eso que dicen que le está molestando, por eso que usted se está preocupando. Y no, esto no quiero decir que hay que desechar la ciencia. Dios creó la medicina y hay que usarla. Dios creó la cirugía y hay que usarla. Y todo tiene su tiempo. Oraremos porque se sanen los que Dios quiera sanar. Pero también, si deben aplicarse operaciones, espérense. Pero si Dios tiene que sanarlo, lo sanará y punto. Pero también el texto sigue expresando que aparte de llevar las enfermedades y dolores, dice algo que suena contradictorio para nosotros hoy, pero que tiene sentido para el pueblo de Israel, y es: nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido, como profetizando lo que iba a suceder. El pueblo de Israel nunca le reconoció como el siervo sufriente, como el Mesías que había sido profetizado. Aún estando en la propia cruz, aún pasando todo lo que aquí está escrito, idéntico, como lo relacionan los evangelios sinópticos, ellos no creyeron, le tuvieron como un hombre más azotado y herido, un hombre más condenado, un hombre más. Sé que tal vez, como decía al principio, muchos ya tienen la fe débil por lo que le ha estado sucediendo, por lo que le ha pasado con su familia, con otros. Es muy probable. Pero hermanos, una esperanza que le quiero regalar ya para ir terminando, y es que mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros sí hemos sido curados. Hermanos, si usted hoy ha venido con una carga, quiero invitarle a que la suelte delante de Él, a que usted pueda adorar a Dios y decirle: Señor, solo tú me sostienes, solo tú me levantas, solo tú tienes misericordia de mí. Y entender que Él fue molido por tu rebelión, que Jesús fue a la cruz por tu pecado, y que tú y yo, que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nos acercamos a la cruz,
tenemos esperanza. Si esta mañana has venido sin esperanza y has venido porque sientes que todo lo que pasa en tu vida es castigo, o como dirían en otro lado, como si un karma estuvieras pagando. Si sientes que hoy estás como que te cayó el pulgón, el revoltón, las plagas de Egipto, hermano, entienda que Jesús llevó todo castigo, Jesús llevó toda enfermedad, llevó todo. Y si Él pudo, porque Él vive, nosotros triunfamos, nosotros tenemos vida. Así que le invito a que se levante en fe y crea la palabra del Señor. Crea que Él es su sanador, que Él es su fuerza, que Él es quien le sustenta, que Él es su paz, que Él se entregó, que aunque usted y yo nos descarriamos como ovejas, que aunque usted y yo nos apartamos, Él cargó por los pecados de todo. Hermanos, si esta mañana tiene que arrepentirse de algún pecado, como lo dije desde el inicio, arrepiéntase. Esta mañana está hecha para que podamos acercarnos a Dios. Y sé que es una palabra muy diferente a lo que normalmente hablamos, pero creo que el Señor ha querido hablarnos esta mañana así. Quiero invitarte a que te coloques de pie. Quiero invitarte que ahí donde estás, ores conmigo. Señor, si hay algo que sabemos por tu palabra, es que aunque angustiado fuiste y afligido, no abriste tu boca, porque como cordero fuiste llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Y no abriste tu boca, dice los evangelios, para proferir palabra aún contra los que te azotaban. Señor, y a veces nosotros abrimos la boca y nuestra boca es como látigo para el que nos escucha, para nuestro familiar, para nuestra madre, nuestro padre, para nuestros hijos, para nuestros hermanos. Perdónanos si esta mañana, cuando hemos hablado, hemos latigado a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Señor, perdónanos si cada vez que abrimos la boca es para dar juicio, es para irritarnos. Perdónanos si lo que sentimos por el hermano o la hermana es irritación, ganas que desaparezca de esta tierra. Perdónanos, Señor. Perdónanos si lo que hemos deseado hasta el día de hoy es llevar una vida espectacular, que solamente se muestre, pero no llevar una vida espectacular por dentro. Señor, perdónanos. Yo te pido que hoy restaure a quienes se están sintiendo frustrados, porque la vida que soñaron no equivale a la vida que están llevando hoy. Señor, trae restauración, así como Cristo, como menciona el texto del inicio, que subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca, que aún en medio del sequedal pueda germinar la semilla de esperanza que tú das, Señor. Padre, levanta tu pueblo, Señor, y mira nuestros corazones. Mira cómo estamos, Señor. Te pido que puedas abrir tu boca y que puedas entender que aún en medio del sufrimiento, como el siervo sufriente de Isaías 53, podrás ver el fruto de la aflicción y quedarás satisfecho. Y que habrá justicia, que habrá redención y que tendrás parte, como dice la palabra en Isaías, parte con los grandes y con los fuertes repartirá los despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Padre, ayúdanos a entender que no se trata de sobresalir delante de los demás, sino que se trata de ser humildes. Ayúdanos como árbol de vida para las naciones a dejar de ser tan testarudos y continuar caminando en el orgullo,
pensando, Señor, que tú lo que deseas es cosas, Señor, gigantescas, cuando no queremos ser fieles en lo muy poco. Ayúdanos a ser fieles en lo muy poco, para ser fieles en lo mucho. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Y ahí, hermano, donde usted está, le invito a que abra su boca, que empiece a interceder por esta iglesia, que empiece a orar y a clamar, porque en medio de este lugar seamos transformados, seamos movidos, así como Jesús dio todo hasta el final, se comprometió totalmente, así podamos hacerlo. Invito a que pueda abrir su boca y orar por eso. Abra su boca y hable con Dios y pídale eso. Abra su boca, dígale: Señor, aquí está tu iglesia. Clame y abra su boca. Vamos a orar por la iglesia en ese sentido. Precioso Señor, bendito. Señor Padre, te damos gracias. Sí, Señor porque Jesús. tú hablas tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú traes palabra, Padre, de consolación. Padre, traes palabra con el ánimo de levantarnos, de restaurar. Amén. Gracias. Así por es, tu Señor infinito Jesús. amor, por tu infinita Así es, bondad Padre y Santo. misericordia, Padre. Sí, Señor Esta Jesús. mañana nos levantamos Sí, Padre como tu iglesia, Santo. Señor, Así como es. tu pueblo Así escogido, es, Señor Señor. Jesús. Y te pedimos que Así es, Padre restaures nuestras Santo. vidas, Señor. Sí, Señor Te pedimos, Jesús. Señor, Restáuranos, que Señor arregles, Jesús. Señor, que tomes Restáuranos. control de nuestra Así condición, es, Padre. Señor Tú Jesús. nos conoces, Así es, Señor. Padre Tú Santo. conoces nuestras Sí, Señor luchas, Jesús. nuestras Sí, batallas, Padre Señor. Santo. Conoces Sí, nuestra Señor debilidad, Jesús. conoces nuestra Sí, Padre necesidad. Santo. Expresa Sí, Señor esa debilidad, Jesús. esa lucha Padre, que tú vive, conoces nuestras Señor. batallas. Abre tu boca Oh, y Santo exprésala, Dios. Señor. Pídele Tú que conoces te cómo ayude, estamos, Señor que te Jesús. fortalezca. Padre Pídele Santo. que en medio de la Oh, sí, debilidad, Señor Jesús. Él se muestre. Sí, Padre, Padre te lo Santo. pedimos, Sí, Señor Tú nos Jesús. conoces, Sí, Padre Padre, Santo. Señor. Así es, Porque tú Señor eres nuestro Jesús. creador, Así nuestro es, Señor, Padre Padre. Santo. Te pedimos, Señor, Oh, que sí, nos Señor ayudes, Jesús. que nos libertes, Sí, que Padre nos des nueva Santo. Sí, fuerza, Señor Padre Jesús. amado. En Sí, Padre medio de las Santo. luchas, Amén. en medio de los problemas, de los Amén. obstáculos que se han Sí, querido Señor levantar, Jesús. Padre. Llámense como Abra se su llamen, boca. Padre amado. Sí, Señor Jesús. Llámese de la manera que se quiera Sí, llamar Padre ese Santo. problema, Sí, Padre. Señor Esa Jesús. lucha, quizás una lucha Sí, con Padre la mentira, Santo. quizás Así es, unas Señor Jesús. luchas, Padre, carnales, Sí, Señor. Padre, quizás pereza, Santo Señor, para Dios. buscarte. Tú nos conoces, bendito Padre amado. Jesús. Te pedimos que nos restaure, que traigas libertad Amén. a nuestra vida, Señor. Sí, Padre Declaramos Santo. libertad Sí, Señor en medio de Jesús. nosotros, Sí, Padre Señor. Santo. Declaramos, Padre Sí, amado, Señor que Jesús. tenemos una relación contigo, Sí, Padre Señor. Santo. Y Sí, que en Señor medio de esa Jesús. relación, Sí, en Padre medio de esa Santo. comunión contigo, Aleluya. Sí, Señor Tú Jesús. nos haces Sí, una Padre nueva Santo. criatura, Padre. Amén. Reconocemos, Señor, que te Amén. necesitamos. Sí, Padre Reconoce Santo. tu Sí, dependencia, Señor Dios. Jesús. Sí, Reconoce Padre que sin Santo. Él no Sí, eres Señor nada, que Jesús. apartado de Él nada Amén. Padre Así amado, es, Señor lo Jesús. reconocemos, Señor. Sí, Padre Te damos Santo. gracias Sí, porque Señor Jesús. hasta donde hoy Sí, hemos Padre llegado ha sido Santo. gracias a ti, Padre Así amado. es. Pero sabemos que tus propósitos Así es, aún Señor no se Jesús. acaban para Así nosotros, es, Señor. Sabemos que tu Así es, propósito Padre es mayor Santo. Sí, de lo que Padre aún Santo. está Sí, pasando Señor o Jesús. somos o Sí, estamos Señor viendo, Jesús. Señor. Te pedimos, Sí, Padre Señor, Santo. podamos disponer Amén. toda nuestra vida, Sí, nuestro Señor espíritu, Jesús. Señor, Sí, en Padre pos de Santo. ese propósito que tú tienes para cada uno Sí, de Señor nosotros. Jesús. Gracias, Señor. Así Te damos es. gracias por lo que Gracias, haces. gracias, Señor, gracias. porque tus promesas se cumplen, Señor, Amén. porque tu palabra cumplirá, Sí, Señor Jesús. Te damos muchas Sí, Señor. gracias. En el nombre de Jesús. Sí. Y antes de que te pida volver a cantar, adorar a Dios, el mensaje del Señor sigue siendo el mismo. Arrepentíos cada uno de sus pecados y volveos al Señor. Para usted que tiene años en el Evangelio, o para usted que por primera vez escucha el mensaje,
necesitamos reconocer que todos hemos pecado. No existe pecado grande ni pequeño, todos son iguales. No hay uno peor que otro, todos son iguales. Y te invito esta mañana a que puedas decirle a Jesús que sea tu Señor y Salvador. Si alguien aquí nunca lo ha dicho, dígale: Señor, yo quiero que tú vivas en mí y quiero que me hagas nacer de nuevo. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador, que transformes mi vida. Dile al Señor que transforme tu vida y que te haga nueva criatura. Y arrepiéntete de tus pecados. Te invito a que cantes en oración con estas palabras.